Muy buenos días, tardes, noches, que encuentran en el quinto coloquio internacional de estudios sobre lenguas originarias en América, pueblos indígenas, memoria, comunicación indígenas, en nuestra querida Habana, Cuba, donde pasé mis años más felices. Quiero pues dar las gracias a los organizadores por esta oportunidad de presentar a distancia. Mi ponencia versa sobre las estrategias de formación docente en lenguas indígenas de México para el fortalecimiento de las lenguas y culturas en el marco de descolonización. Primero hablaré sobre el contexto actual del mundo, luego las culturas originarias de México en la actualidad y me centraré en el caso del Diplomado en Enseñanza y Evaluación de Competencias Comunicativas de Lenguas Indígenas que llevamos a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional en México y finalmente ofreceré algunas reflexiones finales. Nuestro trabajo está pensado otro del marco del diseño de las lenguas indígenas impulsado por la UNESCO y iniciado los trabajos desde el 28 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. El mundo, como vemos, está cambiando y eh, nos interesamos por formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible. También hay un movimiento de descolonización. Y bueno, para México tenemos factores y tensiones. Tenemos las instituciones de gobierno, leyes, políticas de financiamiento que eh, está muy a la par de las políticas internacionales que en general apuntan. México es un país que se ha adherido a todo tipo de acuerdos desde la OIT, la UNESCO, etcétera, que son favorables al desarrollo de los pueblos originarios y sobre todo desde la elección del actual presidente, sí hay un impulso, quizá no tanto económico, pero en términos ideológicos de un fortalecimiento de las lenguas y culturas de los pueblos originarios de México. Hay movimientos sociales, uno de los más importantes fue o es el de el EZLN en 1994, que ha sido un factor muy importante en el establecimiento de modo indirecto, nunca van a decir que es de modo directo, pero de modo indirecto ha afectado de modo positivo las leyes, las políticas de apoyo a la diversidad y contra la discriminación. También tenemos mucho trabajo en la academia y en la educación en cuanto a una construcción de conceptos de interculturalidad, de descolonización y de epistemologías del sur. Por otro lado, también nos adherimos a el modelo de ecología de presiones, donde comprendemos el desplazamiento de las lenguas como un proceso que tiene que ver con, entre otras, la competencia de facilidad compartida que hace que, por ejemplo, dejemos de hablar la lengua indígena porque es más fácil y hay presiones de diverso tipo que han propiciado eh, los procesos de erosión. Brevemente hablaré sobre las culturas originarias de México en la actualidad. Tenemos a 7.5 millones de habitantes de 120 millones que existen en México, pero en el censo lo interesante es que el censo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas eh, mostró que
En la actualidad, 25 millones de habitantes se adscriben como indígenas, independientemente de si viven en comunidades indígenas o no. Eso quiere decir que se ha ido valorando el origen indígena, algo que podemos decir que es muy celebrable. Como ven, ha habido un proceso de erosión constante, sin nada más un 6.1% de la población es hablante de lengua indígena, pero como señalé, eso es si hablan o no, pero también hay una recuperación y un fortalecimiento de la identidad indígena. Y hay como una concientización identitaria en estados del Estado de México, Campeche, Oaxaca, Yucatán, ha ido subiendo, ¿no? Bueno, bajó un poquito en Yucatán, pero en Oaxaca, Campeche, México, bueno, Oaxaca y Campeche ha subido la percepción de ser indígena. Entonces, como mencioné, hay instituciones diversas que apoyan los procesos de fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, incluso esto es desde el 2000 y desde el 2018 hay varios desarrollos y tendencias importantes, incluyendo el establecimiento de todas las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Tenemos varios desarrollos educativos, entre otros la Universidad de Lenguas Indígenas busca que todo el mundo tenga algo de trabajo con lengua indígena e inglés, además del español, ¿verdad? Luego, ahora pasamos rápidamente al diplomado en enseñanza y evaluación de competencias comunicativas de lenguas indígenas, que es una oferta bastante modesta todavía, esperamos que podamos tener un poco más de impacto, que comprendemos, esto es en la Universidad Pedagógica Nacional, que tenemos un gran reto en apoyar a los docentes y también en general hablantes de lengua indígena para poder transmitir y fortalecer el uso de sus lenguas. Entonces, este es un diplomado que de 150 horas, somos 4, uno de nosotros es hablante de Ayuk, Mije, y en este momento, desde la pandemia, hemos optado por la modalidad de educación síncrona virtual y es muy interesante porque tenemos una cobertura en todo el país y estamos trabajando con todas estas lenguas que abarcan bromeo de mayo a maya, mayo en el norte de México y maya en el sureste, península de Yucatán. Y el objetivo es formar docentes para fortalecer los usos de las lenguas. Tiene un perfil de ingreso que buscamos abarcar población, digamos, auténtica, auténticos hablantes, no necesariamente que hayan pasado muchos años en la escuela. Incluso no pedimos más que un título de secundaria y en una entrevista una carta de motivos. Tiene 4 ejes: los contextos socioculturales, la cuestión de metodología y didáctica del enfoque comunicativo, una visión de lengua en uso y trabajo con adquisición y evaluación con integración práctica. El tipo de retos e interrogantes que tenemos es la problemática de las variantes, que son muchas, la problemática de la escritura, que hay mucho debate al respecto, cómo trabajar el metalenguaje, qué hacer con neologismos, cómo manejar los usos de las lenguas, siendo que muchas
ha reducido sus ámbitos de uso. De hecho, buscamos impulsar la ampliación de los usos y en relación con la formación, cómo trabajar con ideas recibidas sobre qué y cómo enseñar, cómo trabajar el papel del maestro. Una de nuestras tareas ha sido, como dice una compañera, desaprender, que nuestros estudiantes desaprendan muchas ideas recibidas que tienen sobre lo que es la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Las bases teóricas metodológicas, como vemos, es sociolingüística, antropología, estudios críticos del discurso, estudios interculturales y lingüística aplicada a la docencia de lenguas. Tenemos como base también la idea semiótica y sobre todo la semiosfera de Yuri Lotman y los estudios sobre la decolonialidad de Sousa Santos. La estrategia es aprender, explorar, tener experiencias, está muy centrado es un enfoque basado en la experiencia, hacer la reflexión y acción e incluso planear y probar en sus salones de clase cuando son maestros de la primaria indígena en México. Y como resultados tenemos como las voces de los participantes. Como ven, 65% son maestros de grupo, pero no todos. La gran mayoría sí tienen licenciatura y sí tenían ya experiencia dando cursos. Tienen como resultados una visión más amplia de lo que es su lengua y su cultura, tener herramientas para enseñar su lengua, poder trabajar con niños, aprender a fortalecer y vitalizar su lengua. Les ha servido para los usos del enfoque comunicativo, encontrar formas de enseñar la lengua fomentando su rescate, planear clases, reaprender su lengua, darse cuenta de la importancia de hablar su lengua más que a escribirla, aplicación, ir de lo más sencillo a lo más complejo, diseño de materiales didácticos, compartir ideas con compañeros de trabajo, animar a su familia a hablar su lengua, seguir fomentando las tradiciones. Sus alumnos ven que aprenden más rápido y buscan que tenga sentido. También cuando les hemos preguntado cómo proyectan a futuro un México multilingüe, dicen, lo hago por mis ancestros para que su legado persista, para seguir rescatando la lengua materna, que es una riqueza cultural, porque la palabra en nuestra lengua esconde la relación hombre-naturaleza, el problema de que muchos jóvenes estén perdiendo la lengua como lenguaje comunicativo, promover el uso de plataformas para aportar a la revitalización. Además, la idea de que la lengua es un universo cultural y quieren que todos los niños y adultos hablemos, dicen, nuestra lengua mixteca en todos los espacios posibles, que nuestra identidad maya se fortalezca y siga viva, lograr que mis alumnos y padres de familia se sientan orgullosos de sus raíces, su lengua y cultura, contribuyendo de alguna manera al rescate y preservación de las lenguas originarias, saber que se vuelven a utilizar palabras, frases, diálogos en lengua náhuatl en diferentes contextos de la comunidad. Como conclusiones, vemos con acierto y mucho gusto que está centrado, los aciertos son centrados en el sujeto de información, adaptación al contexto, apoyo en el fomento a la revitalización, una perspectiva ampliada del enfoque comunicativo, incluyendo lo intercultural y simbólico, apoyo para la reflexión sobre su lengua, apoyo para las estrategias de fortalecimiento, recuperación, revitalización de las lenguas, apoyo en la creación de nuevos usos de las lenguas y apoyo en la creación de materiales. Como retos, bueno, tuvimos la situación de la pandemia, la cuestión de la digitalización del mundo, el fortalecimiento de estrategias de evaluación y certificación, la vinculación con el sector laboral y poder aportar para la creación de nuevos escenarios socioculturales. Muchísimas gracias.